Para aclarar nomás, la unidad 11, porque ayer hicimos la 10, la unidad 11 habla de patria potestad. No sé si estamos bien, si estamos alineados. Creo que la doctora nos subió ese PPT en el Classroom. No sé si ustedes tienen el, eh, ¿cómo se llama? La presentación de esta unidad. Seguramente no. Pero por ahí si tienen, o si vos tenés Junior, envíame a mi WhatsApp y voy a proyectar. Em, Porque según el programa, al menos por lo que yo estoy viendo, la unidad 11 habla del concepto de patria potestad, formas legales de adquisición y demás, ¿verdad? No habla de parentesco, ¿verdad? Entonces, importante hacer esa mención, nomás quería hacer, la verdad, para que la tengan en cuenta. Bueno, si tienen alguna duda, saben que pueden interrumpir en cualquier momento. Siéntanse libres de preguntar. De hecho, que este es el momento de preguntar. Entonces, para ayudar y en esta unidad en particular, como no tengo un material que hable de esta unidad, lo que voy a hacer es proyectar el programa para que no se mareen, porque la presentación que tengo no es de esa unidad en realidad, es de parentesco, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar por el primer punto, ¿verdad? De lo que es la unidad 11, que es patria potestad. Nosotros ayer hablábamos de la forma de la constitución de la manus respecto del matrimonio, cómo el hombre constituía su poder, su manus sobre la mujer en el matrimonio. Y hablábamos de que existían tres formas, ¿verdad? Estaba la coentio, la cofarreatio y el usus. No sé si recuerdan que eso a lo que estuvieron en la clase de ayer, ¿verdad? Seguramente se van a recordar. En algún momento lo dijimos, ¿verdad? Eh, Al igual que en el matrimonio, la patria potestad también es un poder, también es un poder que ejerce ¿quién? El pater sobre o el padre sobre su hijo. El principio es el mismo. Y acá hay una consecuencia jurídica muy importante que quiero que entendamos para arrancar la unidad. Un matrimonio legítimo se entiende por matrimonio legítimo el cual es dado por personas aptas para contraer matrimonio y un matrimonio celebrado o conformado por los medios jurídicamente habilitados para ese efecto, llámese coemptio, cofarreatio, usus, ¿verdad? Ese matrimonio legítimo produce ¿qué cosa? Hijos legítimos. Como el matrimonio legítimo da lugar a hijos legítimos, uno puede, como en calidad de pater, ejercer patria potestad sobre sus hijos. Uno tiene derechos sobre sus hijos como consecuencia de que la forma de adquisición de matrimonio, en la forma en la cual llevó a celebrar su matrimonio, fue a través de un acto solemne. Por eso es que hablábamos de coemptio, cofarreato y usus, ¿verdad? Lo mismo es algo similar a lo que ocurre hoy, ¿verdad? Si yo me caso por civil, ¿verdad? En el registro civil, ¿verdad? Ese matrimonio es jurídicamente válido y los hijos que yo tenga van a ser hijos matrimoniales. Algo así es la lógica que seguía el derecho romano, muy parecida. En realidad la lógica de hoy deriva del derecho romano, ¿verdad? Entonces, la patria potestad, cerrando la idea, es el poder que tiene el padre sobre sus hijos y sobre sus demás descendientes. Hay que recordar que la constitución de la familia romana estaba dada a la cabeza por el pater. El pater era la cabeza. Y debajo de él estaban todos. Su esposa, su cónyuge, sus hijos, ya sean naturales o adoptivos, ¿verdad? Sus esclavos,
sus demás descendientes, ¿verdad? Todos estaban bajo la cabeza de ese único pater. A mí me gusta pensarlo de esta manera porque lo grafica muy bien, ¿verdad? Y más de una vez lo di como ejemplo. Quien más, quien menos conoce el interior del país, ¿verdad? En el interior del país se da una situación muy particular, tradicionalmente hablando. Tu papá vive al lado de tu primo al lado de tu hermana viven todos juntos, una casa al lado de otra, ¿verdad? Todos están juntos, toda la familia extensiva está junta, ¿verdad? Y siempre hay un hombre, y disculpen si suena muy machista la expresión, pero trato de usar el ejemplo para entender el concepto. Siempre hay un hombre que es la cabeza de toda esa gran familia. Y me refiero a términos actuales en el interior del país. Siempre hay un caudillo que es la cabeza y que es el que comanda todo. Algo similar es lo que sucedía en Roma con la figura del pater. Toda la familia, tanto nuclear como la familia ampliada, la familia nuclear es papá, mamá, hijos, y la familia ampliada, que son los tíos, abuelos, primos, sobrinos, vivían todos juntos en la misma zona geográfica. Entonces todos ellos estaban sometidos al poder que ejercía el pater, que era la cabeza. Entonces patria potestad es ese poder justamente que ejerce el pater sobre quién, sobre sus hijos y sobre sus demás descendientes por línea masculina. Este poder, porque patria potestad es eso, es la potestad que tiene el pater fue mutando conforme Roma fue avanzando en el tiempo. ¿De qué manera? En la Roma antigua, por ejemplo, el poder que tenía el pater sobre sus hijos era ilimitado. El padre lo podía matar sin expresión de causa, lo podía vender sin ningún problema, no existía ninguna restricción para que él ejerza esos derechos sobre sus hijos, por muy sanguinario que esto parezca. Pero con la llegada del cristianismo, que es muy importante, esto dimos en la parte histórica, varias instituciones romanas, en este caso la patria potestad es una institución romana, la adopción es una institución romana, el matrimonio es una institución romana, todas estas son instituciones romanas. Entonces, por eso hablamos de institución, ¿verdad? Pero estamos en patria potestad. Esta institución de la patria potestad fue transgredida, por así decirlo, por el cristianismo. Entonces el poder, la patria potestad que ejercía el pater sobre sus hijos se vio más limitada. ¿En qué sentido? El padre ya no podía matarle al hijo o venderlo sin expresión de causa. Tenía que estar fundada en graves hechos para que el padre tenga esa potestad, ¿verdad? Entonces a eso se le llamaba derecho de vida, ¿verdad? Cuando hablamos de patria potestad, hablamos de que esta es vitalicia, ¿verdad? La patria potestad es lo que determina tu posición en la familia. Y cuando hablamos de posición de la familia, cuando hablamos de sui iuris y de alieni iuris, un pater familia siempre es sui iuris. Los hombres que están por debajo de ese pater son alieni iuris. Entonces los alieni iuris deben obediencia, respeto al pater que es el sui iuris. Esa es la figura. Cerrando el concepto, entonces patria potestad, poder que ejerce el padre sobre sus hijos y demás descendientes, ¿verdad? Ese es el concepto. Hasta ahora, pasando al segundo punto, que son los modos de adquisición de patria potestad, y esto lo tengo que atar con lo que decía al principio, ¿cómo, cómo funciona esto de la patria potestad? ¿Cómo se constituye este poder que ejerce el padre sobre sus hijos? Eh, y se realiza de varias maneras. Vamos a ver que hay maneras formales y maneras no formales. O sea, hay solemnidades y hay actos también que no son necesariamente solemnes, ¿verdad? Y acá quiero mencionar algunos.
pero quiero retomar otra vez esta idea antes de mencionarlo, porque esto no quiero que se pierda. Esta es la lógica que sigue el derecho romano. Acto jurídico formal y legítimo produce efectos jurídicos legítimos. ¿Qué quiero decir con eso? Un matrimonio legítimo dado a través de un acto formal, que es el matrimonio formal, produce hijos legítimos. Hijos legítimos dan como consecuencia patria potestad. O sea, la patria potestad se adquiere respecto del hijo nacido en matrimonio legítimo y también respecto del hijo adoptado. En Roma ya existía la institución de la adopción. Habían dos formas de adoptar, principalmente. Creo que habían más en realidad, pero dos son las importantes, ¿verdad? La arrogatio y la datio in adoptionem, que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Pero al respecto, ¿cómo yo primeramente conseguía configurar patria potestad? A través de un matrimonio formal y un matrimonio legítimo. Esa es la manera por excelencia de constituir patria potestad. La relación de los hijos nacidos de las relaciones concubinarias. ¿Se acuerdan que nosotros dimos ayer justamente el matrimonio sine connubium? Por ejemplo, dimos. O el concubinato. ¿Se acuerdan que dimos ayer? Lo que estaban en la clase de ayer se van a acordar. Estos matrimonios no producen efecto jurídico al igual que el matrimonio dado por coentio o por cofarreatio o por usus. ¿En qué sentido? Estos matrimonios, cuando hablamos de hijos productos de relaciones concubinarias, solamente producen hijos ilegítimos. O sea, no puedo constituir patria potestad sobre esos hijos. ¿Por qué? Porque la manera en la cual se dio el matrimonio no fue formal, no hubo una solemnidad. Esa es la explicación, esa es la lógica. Acto formal tiene consecuencias jurídicas formales. Acto no formal no puede tener consecuencias jurídicas formales. Esa es la lógica que sigue el derecho. Pero esto se podía cambiar, se podía equiparar. Existían formas en las cuales se podía legitimar a esos hijos producto de un matrimonio no legítimo, no dado de manera formal. Y a ese respecto voy a seguir hablando, ¿verdad? Dice, porque, ¿qué es lo que le importaba a Roma? ¿Cuál era la realidad histórica en ese momento? Al igual que hoy, la gente no se casaba de manera formal, era muy cachafá la gente, por así decir. Hoy pues, quien más, quien menos no se casa. En Roma pasaba exactamente lo mismo. Entonces, el derecho romano vio esa necesidad de cómo hacemos con esta gente que no constituyó matrimonio, que no constituyó manús a través de la coentio, cofarreatio, usus. ¿Cómo hacemos para que sus hijos sean legítimos? Tenemos que buscar un mecanismo jurídico para que esos hijos sean legítimos y los padres puedan ejercer sobre ellos qué cosa, patria potestad, lo que significa qué cosa, transmisión de derechos. Eso es lo importante. Entonces ahí nacen las formas de legitimar. Existía un sistema de legitimación, perdón si a veces me trango con las palabras, en la cual el padre reconocía al hijo nacido fuera del matrimonio, la misma condición jurídica que correspondía a los habidos de justas nupcias. Esta institución por la cual yo podía legitimarle a mi hijo que nació o que es producto de un matrimonio no válido, se llama así, se llama legitimación. La legitimación producía efecto de transformar radicalmente la condición del hijo. De sui iuris, es decir, libre de toda sujeción, pasaba a ser alieni iuris sometido a la potestad del padre. Y acá quiero detenerme. Y voy a hacer un ejemplo. ¿Verdad? Ahí, Junior está en el Meet. ¿Cómo está en el Meet, mi rey? Sí, está en el Meet. ¿Me escuchan, verdad? ¿Se me escucha bien? Bueno, voy a dar un ejemplo para entender lo que quiero explicar. Vamos a... Profe, Señor,
te escucha perfectamente. Puedes continuar nomás si querés, profe. Buenísimo, Gracias. buenísimo. Disculpame. No, tranquilo, te agradezco. Voy a dar el ejemplo para entender qué es legitimación. Yo me casé con mi novia a través o sin ningún tipo de formalidad. O sea, yo me puse a vivir con mi novia en concubinato. Jamás me casé en realidad. Esa es la expresión correcta. Jamás me casé con mi novia. Estábamos juntos nomás viviendo, tuvimos hijos en Roma. Todo esto en Roma. Pregunto yo, esa unión entre mi novia y yo y esos hijos producto de nuestra unión, ¿son legítimos? ¿Alguien me puede responder? ¿Son legítimos? No, ahí está. ¿Por qué no son legítimos? Hubo cohentio, Porque cofarreatio, no hubo ningún usos. acto solemne, ¿verdad? Ahí está. No hubo ningún acto solemne. Entonces los hijos son ilegítimos. Pregunto yo, ¿un padre puede constituir patria potestad sobre un hijo no legítimo? No. No, según lo que dijiste recién. Entonces ese hijo no tiene cabeza, no tiene cabeza encima de él. Ese hijo es sui iuris, por muy contradictorio que parezca, pero ya van a entender la lógica de esto. Si mi hijo, el hijo que yo concebí, que producto de mi concubinato, es ilegítimo, yo no puedo constituir poder sobre él. No hay transmisión de derechos, no hay ejercicio de derechos. O sea, jurídicamente hablando, ese hijo no tiene cabeza por encima. Por lo tanto, es sui iuris, no es alieni iuris. ¿Cómo hago yo para que ese hijo pase de ser sui iuris a alieni iuris? Dicho de otro modo, ¿cómo hago para que yo como padre pueda ejercer patria potestad sobre ese mitaí? A través de la legitimación. La legitimación es lo que produce una capitis diminutio mínima en ese mitaí. Exacto, la legitimación. Ahí dijo Rosalía. Rosalía, sí. ¿Verdad? La legitimación, hay varias formas de legitimar, dicho sea de paso, que vamos a ver en breve. La legitimación en sí es lo que daba la posibilidad de producir una capitis diminutio mínima en ese hijo que era sui iuris porque no tenía forma yo de ejercer poder sobre él y pasarlo debajo mío en términos jurídicos y convertirlo a ese hijo en alieni iuris. Ahora les voy a decir las formas en las cuales se podía legitimar. La primera se llama luego legitimación. Es el organismo para reconocer la patria potestad de los hijos que nacieron fuera del matrimonio. O sea, los padres se casan, así como decía Rosalía, ¿verdad? Los padres se casan, automáticamente ese hijo pasa a ser alieni iuris y ahí sí, como consecuencia jurídica o como efecto jurídico, yo como pater puedo ejercer patria potestad sobre ese filius, filius familia, se le decía a los hijos. Voy a tratar de hablar así con términos un poco más rebuscados para que ustedes también hablen así, porque eso le encanta a los profesores. Entonces, yo como pater, para constituir patria potestad sobre mi filius familia, acudía a la institución de la legitimación casándome. Esa era la primera manera. La segunda, a través del rescripto imperial. ¿Se acuerdan de las constituciones imperiales? ¿Se acuerdan del emperador y su supremo poder? El emperador, ¿se acuerdan que emitía leyes por su propia voluntad? ¿Se acuerdan de los edictos de rescripto, decreta y mandata? Bueno, el rescripto era una especie de resolución judicial emanada del emperador y en este caso, dado el ejemplo, dada la situación, ¿verdad? En el que uno de los padres haya fallecido, lo que hacía el emperador bajo su rescripto era declarar que el padre fallecido ejercía o va a ejercer patria potestad sobre su hijo. Y ustedes van a preguntar, ¿y para qué hacía eso si su papá ya se murió? ¿Qué sentido tiene? Les explico. Transmisión de derechos. ¿Cómo van a llegar los derechos hereditarios o los derechos sucesorios del padre al hijo si es que no hay patria potestad? No hay
y el padre ya se murió, no se puede casar. ¿Cómo vamos a ser si está muerto? No se le puede casar al muerto. Entonces ahí entraba el emperador y decía, porque él tenía pleno poder. Entonces él a través de su rescripto, él dictaminaba, o por así decirlo, ¿verdad? Que autorizaba realmente a legitimarle a ese hijo, y ahí sí el hijo adquiría, después de la muerte del padre, los derechos sucesorios que venían del padre. O sea, el rescripto es la segunda forma de legitimar. Y la tercera era la oblación a la curia. La oblación a la curia en Roma eran muy importantes, hasta hoy, ¿verdad? Así como el Ministerio de Hacienda, pagar los impuestos. O sea, el recaudador de impuestos en Roma era una figura muy importante, porque de él dependía justamente que Roma pueda mantenerse, ¿verdad? Entonces, inscribirle a tu hijo como decurión, el decurión era el que se iba, es como el cobrador de basura, algunos que otros le van a conocer, ¿verdad? Todo, o sea, casa por casa a cobrar. Bueno, lo mismo hacía el decurión en Roma, pero no cobraba la basura, cobraba impuestos. Entonces, si vos le escribías a tu hijo como decurión, esa era una forma de legitimarle a tu hijo. O también a tu hija, solamente que tenías que casarle con un decurión para que tu hija también pueda ser legítima con con la intención de, Pero señor, te escucho. viene y va tu. Viene y va el. Te escucho así que te va a venir. No sé si es tu internet o la potencia de algo. A ver, no sé. Rosalía Medio entrecortado. Junior, ¿ustedes me escuchan bien? Profe, yo particularmente te escucho bien. Ya, Ah, es mío entonces. Mío entonces, perdón. ¿Te bueno, escucho bien, profe? bueno, Sí, te escuchamos bien. buenísimo. Ahí te dejé un material por si quieras proyectar también. Ah, Si sirva para la inscripción. vamos a mirar, vamos a mirar. Espérame que un segundito voy a proyectar. Dame un segundito, me dan un minuto. Junior me envió algo. Perdón, profe, por interrumpirte. No, por favor, mi rey querido. Ustedes ven cuando te quieran. Sin problema. Espérame que un minutito. Vamos a ver. Sun. ¿Dónde está? Este es. Voy a proyectar algo. A ver si sirve de material. Yo creo que sí. Me avisan cuando vean mi pantalla, por favor. Entonces, como venía mencionado, como venía mencionando, eh, existían mecanismos, o mejor dicho, se crearon mecanismos para legitimar a aquellos hijos nacidos fuera del matrimonio, con el solo objetivo de constituir patria potestad. ¿Para qué? Para efectiva transmisión de derechos hereditarios. Históricamente para Roma es sumamente importante transmitir derechos, porque no es solamente transmitir herencia, es transmitir poder. Cuando un pater moría, le transmitía a su hijo a través del parentesco agnaticio su poder, vamos a llamarle liderazgo, su figura representativa era transmitida a su descendiente varón. Entonces, por eso era importante constituir patria potestad, ¿verdad? Si no lo hacía, esa familia quedaba sin cabeza. Entonces, una familia sin cabeza es desestructurar la sociedad romana. Y Roma cuidaba mucho por eso a la figura de la familia. Y quiero hacer un paréntesis, porque es algo, tiene que ver con derecho romano, no tanto, pero me gustaría que lo sepan porque a mí me gustó haberlo sabido. Es interesante, quizás no le agrade a todos, pero es importante saberlo. Siempre existe la discusión de por qué lo que nunca se acepta el matrimonio igualitario, por qué lo que tanto se rechaza, por qué no se le permite a las personas del mismo sexo casarse, o casarse de la misma manera en que se casan dos personas de diferentes sexos. Y hay un argumento, les puede gustar o no, quizás no, y no hay problema, pero no deja de ser un argumento. El argumento es este:
Lo representativo a través de la historia siempre fue la constitución de familia. Y la constitución de familia tiene la particularidad entre hombre y mujer que produce hijos. Y lo único visto a lo largo de la historia es que la familia es lo único que da cierto tipo de orden en una sociedad. Hay un impacto importante si es que la familia, papá, mamá, hijo, se encuentra protegido jurídicamente, tiene relevancia jurídica. Lamentablemente, la unión de personas del mismo sexo no produce hijos. Hoy sí, seguramente hay otros mecanismos, pero naturalmente no produce hijos. Por eso la unión de personas del mismo sexo, perdón, digo bien, no tiene tanta relevancia para el derecho como las uniones de personas que sí pueden tener hijos, porque la familia es la base de la sociedad. Entonces, era un argumento nomás que quería, así entre paréntesis, nomás comentarle, ¿verdad? Sin intención de herir susceptibilidades ni es solamente historia y derecho. Véanlo de esa manera. Bueno, seguimos entonces con las formas de legitimar y cerramos esta parte. Hijos producto de un matrimonio legítimo son legítimos. ¿Cómo hacía para legitimarle a hijos que no son productos de un matrimonio legítimo? A través de la legitimación. De tres formas. De la legitimación en sí, que era cuando se casaban los padres, a través del rescripto imperial, una vez muerto uno de los padres, el emperador resolvía de que ese hijo realmente era legítimo, por lo tanto se constituía patria potestad una vez muerto el padre, pero igualmente existía transmisión de derechos hereditarios y la oblación a la curia, que era inscribirle a tu hijo, por ejemplo, como decurión, o sea, como cobrador de impuestos. Y si era hija, casarla con un decurión. De estas tres formas, vos podías legitimarle a tu hijo para poder constituir patria potestad. Cerramos entonces esa parte. Ahora, yendo al punto 3, nosotros también decíamos que patria potestad era el poder que ejerce el padre sobre sus hijos naturales e hijos adoptivos. Roma también conoció a esta figura de la adopción, ¿verdad? Existe la adopción en Roma. Era una alternativa que existía para aquellos hijos que no tengan padres o que no tengan familia. Existía esta figura jurídica. Y quiero leer un poco el fundamento. La adopción es un acto solemne por el cual personas extrañas ingresaban a la familia como los hijos o nietos. Creaba vínculos de paternidad y filiación ficticios. Responde a fines sociales. No tener padres o que tus padres te hayan abandonado en Roma era muy mal visto. Era muy mal visto realmente. O quedarse sin hijos en Roma era muy mal visto. ¿Qué pasaba? La familia tenía sus hijos se morían por enfermedades, porque se iban a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese matrimonio necesitaba hijos. ¿Cómo hacemos para ese matrimonio sin hijos? Porque se le murieron todos los hijos o porque son todas hijas mujeres. ¿Cómo hacemos para incorporar un hombre a ese matrimonio? ¿Para qué? Nuevamente volvemos al mismo punto. Para la efectiva transmisión de derechos de hombre a hombre. ¿Cómo hacemos? A través de la adopción. Era una solución. La adopción es una ficción jurídica por la cual se pretende incorporarle a una persona extraña al vínculo de sangre de esa familia a esa familia justamente, ¿verdad? Y tenía un fundamento, dentro de los fundamentos que estoy mencionando, un aspecto religioso, ¿verdad? Porque era muy importante continuar con la familia. La tradición es sumamente importante en Roma. Entonces, continuar con la tradición familiar, la herencia familiar, es súper importante. El aspecto económico también era importante, porque así como en Argentina, quien más que menos va a saber esto, ¿verdad? En Argentina existe una figura que se denomina asignación universal por hijo. La ley, en función a la cantidad de hijos que tengas en la Argentina, te da una cierta cantidad de dinero. Te subsidia, por así decir, los hijos que tenés para la manutención familiar, alimentos, etc. En Roma pasaba algo más o menos similar.
Dependiendo de la cantidad de hijos que tengas, Roma te pagaba una cierta suma de dinero. ¿Para qué? Para fomentar justamente la procreación de familia, para que crezca la ciudad. Pero también esto después se limitó porque la gente adoptaba hijos solamente para cobrar la platita. El ser humano siempre quiere joderle al sistema, ¿verdad? Pero es así. Esto después se limitó, ¿verdad? Pero existía también, ese era el fundamento económico, ¿verdad? Eh, señor, señora, si alguien quiere hablar, no escuché. Sergio, No, eso que pasa en Argentina, sí, la población, para aumentar la población y después ya no quieren más trabajar los perros, pues reciben gratis claro. la plata, el subsidio. Y bueno, algo similar pasó en Roma en su momento, ¿verdad? Y Roma limitó después eso, se dieron cuenta que era un problema y lo limitó. Pero ese es el fundamento de la adopción en sí, ¿verdad? Es una forma de que en caso de que no tengas hijos varones, de continuar la herencia familiar incorporando a alguien extraño a tu familia, efectivamente. Ahora, hay dos La clases. palabra subsidio lo es medio vidrioso, profe, pero eso ya es otra cosa, no vamos a otro, ya otra cosa, no. Bueno, mi rey, no hay problema. Bueno, hay dos formas principales de adopción, ¿verdad? Tenemos por un lado a la arrogación y tenemos por otro lado a la datio in adoptionem. Siempre estoy haciendo la unidad 11. ¿Verdad? Y si por ahí ven que estoy haciendo algo que no está en el programa, por favor díganme, párenme nomás. Pero yo estoy tratando de seguir cada punto del programa que estaba proyectando hasta hace un ratito. Bueno, ¿cómo yo hacía en Roma para poder adoptar? Tenía dos maneras. La arrogación y la datio in adoptionem. Cuando hablábamos de la arrogación, o en la arrogación como tal, el hijo adoptado rompía el vínculo de sangre con su familia de origen. ¿Sí? Se rompía ese vínculo. O sea, si sus padres o si los padres naturales de ese hijo accedían a la arrogación, porque también ese hijo podría tener padres conocidos o no, pero el punto es que ese hijo rompía su vínculo de sangre y pasaba a pertenecer a la familia de los adoptantes. Esa es la figura de la arrogación. La datio in adoptionem, a diferencia de la arrogacio o de la arrogación, es la transferencia de patria potestad. Pero otra vez, cuando hablamos de datio in adoptionem, existen dos tipos de datio in adoptionem. Pero es una transferencia, es como si fuese que yo como padre le transfiero a Junior la patria potestad de mi hijo. Eso es datio in adoptionem. Arrogación, a diferencia de la datio in adoptionem, es la ruptura del vínculo con la familia de origen y la incorporación de ese hijo a la familia del adoptante. Esa es la diferencia. No sé si pueden apreciar la diferencia que existe conceptualmente hablando. Pero regresemos a la datio in adoptionem. Existen dos modalidades de esta transferencia de patria potestad. Está la minusplena y la plena. Cuando hablamos de la datio in adoptionem minusplena, es aquella en la que no se rompía efectivamente el vínculo entre el adoptado y su familia de origen, ¿verdad? Y voy a leer esta parte. Cuando el adoptante era un extraño sin vínculo de parentesco con el adoptado, la autoridad paterna no se extinguía. Adquiría los derechos sucesorios del padre adoptivo y las mujeres así podían adoptar. O sea, cuando hablo yo entonces de la datio in adoptionem minusplena, lo que estoy diciendo es que ese hijo, el cual yo estoy adoptando, venía a mi familia. Sí, yo pasaba a ser el padre de ese hijo, pero no se extinguía la autoridad que el padre natural de ese hijo ejercía sobre él. Sí adquiría los derechos sucesorios que yo como adoptante le transfería a él. Dicho de otro modo, con un ejemplo. Yo realizo o yo llevo a cabo una datio in adoptionem
minus plena con Junior. Yo al hijo de Junior lo traigo a mi familia, yo lo adopto al hijo de Junior. ¿Qué sucede? Junior sigue teniendo poder sobre su hijo, sigue teniendo. Y respecto de mí, el hijo de Junior, que yo lo traje a mi familia, el hijo de Junior adquiere derechos sucesorios de mí. O sea, él tiene derecho a heredar de mí. Si yo me muero, él va a cobrar mi herencia. No obstante, Junior sigue teniendo derechos hereditarios sobre su hijo. Esa es la figura de la datio in adoptionem minus plena. No era una figura muy utilizada, pero sí existía. Ahora, cuando hablamos de la datio in adoptionem plena, en esta figura sí, por ejemplo, dice, cuando el adoptante era un ascendiente del adoptado, el filius se desligaba totalmente de su familia originaria, pero no traía perjuicios debido al parentesco existente. O sea, en la datio in adoptionem plena, el filius, en el caso de Junior, que dimos el ejemplo recién, el hijo de Junior, cuando se incorporaba a mi familia, sí rompía los vínculos que tenía con Junior y ahí sí efectivamente pasaba a pertenecer a mi familia. Por eso se llama plena, porque plenamente ese hijo que yo estoy adoptando se incorpora a mi familia. Yo sí puedo ejercer patria potestad efectivamente sobre ese hijo. Por eso se llama datio in adoptionem plena. ¿Y por qué es minus plena? Porque en la minus plena Junior sigue ejerciendo derechos sobre ese hijo. No es pleno el derecho que yo puedo ejercer por el hijo de Junior. Aunque yo lo haya adoptado, no es pleno el poder. Entonces esa es la diferencia que existe entre la datio in adoptionem plena y la minus plena. ¿Sí? Es transferencia de patria potestad. Esa es la figura central de esta institución, ¿verdad? Y de vuelta, hablando de la arrogación, es una forma de adopción que se realizaba de esta manera. Era una solemnidad que se llevaba a cabo en los comicios curiados. Los comicios curiados eran, yo había explicado esto al principio en las primeras unidades, eran asambleas ciudadanas. Generalmente se llevaban a cabo en las plazas públicas, ¿verdad? Y el comicio curiado se llevaba a cabo en el campo de Marte, se llamaba una especie de plazas públicas. Y para que yo pueda llevar adelante la arrogación, yo tenía que presentarme como adoptante ante la asamblea y solicitar la arrogación o la adopción de ese niño ante esa asamblea. Y la asamblea me tenía que dar su visto bueno, tenían que aprobar esa adopción. Esa más o menos era la solemnidad que tenía que darse en una arrogación, ¿verdad? Entonces esa es la figura, esa es la adopción y esas son las clases de adopción. La arrogatio o la arrogatio, como quieran llamarla, y la datio in adoptionem. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Me van siguiendo o tienen algún tipo de duda? Junior, Berta, Rosalía, Estamos Camila. escuchando bien, Sí, profe. sí, Yo quería asegurarme que estés grabando, profe. sí, estoy grabando, estoy grabando. Ah, genial, genial. Sí, estoy grabando. Bueno, Súper bien, profe. pasamos ahora a los requisitos esenciales para poder adoptar. Para la adopción propiamente dicha, dice, se exigió que el adoptante fuera sui juris. Claro, el que va a adoptar, tiene que poder ejercer sus derechos por sí mismo. O si no, ¿cómo va a constituir patria potestad si él es alieni juris? Entonces, primer requisito para adoptar era ser sui juris. Y varón, otra vez, ¿verdad? Ya que solo el hombre podía ejercer patria potestad. Entonces, eso es muy importante. Sui juris y varón. A partir de, a partir de Diocleciano, ya se permitió que la mujer llevara a cabo la adopción a condición de que hubiese perdido a sus hijos naturales. O sea, Diocleciano realiza algunas reformas. Diocleciano entra como emperador, ¿verdad? Y ve que Roma estaba muy desorganizada. Entonces Diocleciano hace una serie de reformas políticas, jurídicas, económicas, ¿verdad? Entre ellas, lo que dispuso Diocleciano es que no solamente los hombres puedan adoptar, sino que también las mujeres,
Porque las mujeres se quedaban sin hijos naturales. ¿Por qué se quedaban sin hijos naturales? Porque se morían todos. ¿Por qué? Porque eran soldados. Entonces, era una forma de darle padres a ese hijo sin padres y era una forma de que ella como madre tenga otra vez un hijo. Entonces, era una solución que se encontró. En la legislación de Justiniano quedó determinado que el adoptante debía tener 18 años más que el adoptado. Eso era importante. O sea, yo hoy tengo 32 años. Yo en Roma podía adoptar hijos no mayores de, ¿cuánto es 32? No 18, 14. Entonces no podía tener hijos, no podía adoptar hijos mayores de 14 años, tenía que ser menores de 14 años. ¿Verdad? Ese era un requisito, que existan 18 años de diferencia entre el adoptante y el adoptado. Hoy se usa la misma lógica. Justamente hoy estaba estudiando con mis compañeros Derecho de la Niñez y la Adolescencia. Hoy en el Derecho de la Niñez, ¿verdad? Actual, en el Código de la Niñez actual, la ley exige mínimamente 25 años. Pero ven que exactamente la misma figura de Roma es incorporada hoy. O sea, nosotros no inventamos nada. Los romanos fueron los que, vamos a decir, diseñaron todo esto, ¿verdad? Ok. En cuanto a la aptitud física, para procrear fue también una condición impuesta al adoptante. Aquellos que carecían de esta aptitud estaban incapacitados para adoptar. Contrariamente, porque parece poco inteligente o poco lógico esto, ¿verdad? Pero si vos no tenías capacidad para procrear, o sea, si eras castrado, no podías adoptar. No podías adoptar, ¿verdad? Eso era importante. ¿Por qué? Porque no te podías luego casar. Entonces no podías luego adoptar. Los hijos naturales no eran susceptibles de adopción. En época antigua, antes de que se instituyera la legitimación, la adopción era el modo utilizado para equiparar a los hijos naturales a los legítimos. Voy a explicar esta última parte. En el derecho romano antiguo no existía la legitimación. Las personas que se unían en concubinato y tenían hijos ilegítimos. ¿Cómo hacían si es que no existía la legitimación en ese momento para que sus hijos sean legítimos? ¿Saben cómo hacían? Le adoptaban a sus propios hijos. Entonces, a través de la adopción, ese hijo que era luego de él natural, pero que no era legítimo, a través de la adopción, se legitimaba. Así era el derecho romano. Espectacular, ¿verdad? No sé si esa última parte me comprendieron cuál es la lógica, ¿verdad? Un hijo ilegítimo, producto de un matrimonio no formal, se legitimaba a través de la adopción. Esto sucedía en el derecho romano antiguo. El mismo padre natural le adoptaba a su hijo para que sea legítimo. Ok. Y en el último punto de esta unidad, vamos a ver los modos de extinguirse esa patria potestad, ¿verdad? ¿Cómo nace la patria potestad? A través del matrimonio formal y solemne. Vamos a ver ahora cómo se extingue la patria potestad. Por causas naturales. Por ejemplo, cuando se muere el pater. Claro, se muere el pater, se muere la cabeza. Un muerto no puede ejercer patria potestad. Por lo tanto, se extingue la patria potestad. O si el pater cae en esclavitud, ¿qué sucede con el pater cuando cae en esclavitud? Sufre una capitis diminutio máxima. Por lo tanto, no puede ejercer ningún tipo de derecho. Pasa a ser propiedad de alguien más la persona. O su pérdida de la ciudadanía. Como perdía ciudadanía, que es una capitis diminutio media, entonces perdía sus derechos de ciudadanía. Por lo tanto, tampoco podía ejercer patria potestad. Por similares motivos y con las mismas salvedades, originaban la extinción de la patria potestad, la muerte y la caída en esclavitud o pérdida de ciudadanía del hijo. O sea, si mi hijo se moría, se extinguía patria potestad. Si mi hijo caía en esclavitud, se extinguía patria potestad. Si mi hijo perdía la ciudadanía, se extinguía la patria potestad. Igual efecto producía la asunción por el hijo a ciertas elevadas dignidades como la consagración como sacerdote de Júpiter, ¿verdad? O la profesión como vestal para la mujer. O sea, si mi hijo se convertía en sacerdote, se extinguía la patria potestad.
¿Por qué? Porque él pasaba a formar parte de la iglesia. Si mi hija se convertía en vestal, que es algo así como una monja, entonces también sobre ella se dejaba de ejercer patria potestad. O si al hijo se le confería la jerarquía del patricio, obispo, cónsul o prefecto del pretorio o cuestor del sacro palacio. O sea, estos cargos son altas dignidades que podía adquirir una persona. Venía, por ejemplo, el emperador y te nombraba obispo, o te nombraba cónsul, o te nombraba prefecto del pretorio, por ejemplo. En estos casos, si tu padre ejercía sobre vos patria potestad y el emperador te nombraba prefecto del pretorio o te nombraba cuestor, entonces se extinguía la patria potestad. El cuestor era una especie de contador, era una especie de ministro de Hacienda lento más o menos, durante la época de la República, ¿verdad? Estas son, estas son formas de extinción de patria potestad por causas naturales. Cuando hablamos de extinción de patria potestad por medios voluntarios y solemnes, vamos a ver que existe la figura de la emancipación. Dice, se pierde la patria potestad cuando el padre entrega a su hijo en adopción. ¿Se acuerdan que hablamos de adopción hace un rato? Cuando hablábamos de arrogación o de arrogacio, o cuando hablábamos de datio, inadopción en plena, ¿qué sucedía con el hijo con respecto del padre natural? Rompía su vínculo de sangre con su padre natural y pasaba a pertenecer a la familia del adoptante. Por lo tanto, en ese momento también se extinguía la patria potestad del padre natural respecto del hijo que fue adoptado por otro padre. Entonces ahí también se extinguía la patria potestad, ¿verdad? El acto por el cual el padre, porque había una forma, esto también es importante. ¿Cómo hacía un hijo para emanciparse de su padre? ¿Qué es emanciparse? Emanciparse, jurídicamente hablando, es romper vínculo jurídico de parentesco con tu padre. ¿Cómo hacías? Existía una forma. Se llamaba la emancipación. Hoy también existe la emancipación. En Roma, de Roma proviene esto luego, ¿verdad? La emancipación era o se llevaba a cabo a través de una solemnidad se realizaba a través de 3 ventas simuladas. Esa era la emancipación, ¿verdad? Dice acá lo siguiente. El acto por el cual el pater hace salir al hijo de su potestad, transformándolo en sui iuris, se llama emancipación. Los resultados de la emancipación no siempre eran halagueños para el hijo, ya que implicaban la salida de su familia civil originaria con la pérdida de la agnación con su hasta entonces parientes y la expulsión de la sucesión ab intestato del pater y correlativa capitis diminutio mínima. Entonces, vamos a suponer que mi hijo me dice, papá, yo me quiero emancipar, yo quiero romper vínculo jurídico contigo, por el motivo que vos quieras, no importa el motivo, el punto es que quiero romper vínculo jurídico contigo. ¿Cómo hacía ese padre? ¿Y qué implicaba romper vínculos jurídicos con el hijo? Implicaba que el hijo pierda todos los derechos sucesorios del padre. O sea, cuando se muera el padre, el hijo no tiene derechos sucesorios. Y respecto del hijo del padre, el padre ya no podía ejercer patria potestad sobre él. Entonces, eso implica la emancipación, la ruptura del vínculo de parentesco y por ende de la transmisión de derechos entre padre e hijo. O sea, el padre deja de ejercer patria potestad. Y volviendo a la solemnidad, la emancipación, el acto de la emancipación consiste en 3 ventas simuladas con una persona de confianza. Entonces mi hijo me decía, papá, yo quiero romper vínculo contigo. Bueno, mi hijo, no hay problema. Vamos a llevar a cabo esto a través de un acto solemne que es la emancipación. Y yo le digo, Junior, vos sos de mi confianza. Vamos un poco a hacer una emancipación acá de mi hijo. Y vamos a hacer 3 ventas simuladas. Lo que implica que
Yo le vendo mi hijo a Junior, Junior me lo vende a mí y yo de vuelta se lo vendo a Junior. Esa tercera venta es lo que produce la caída en esclavitud de mi hijo. ¿Por qué? Porque al realizar la venta de una persona, esa persona es tratada como un objeto. Por lo tanto, sufre una capitis diminutio máxima porque pierde su libertad al realizar 3 ventas de ese hijo. En la tercera venta se producía esta capitis diminutio máxima. Como perdía la libertad el hijo pasaba o se convertía en esclavo. Entonces, ¿qué hacía el papá para que ese hijo se convierta o pase de ser esclavo a ser su iuris? Lo manumitía. Entonces, parece medio argel, parece medio complicado, pero era la forma jurídica, la forma solemne por la cual los romanos le otorgaban al hijo la calidad de su iuris, ¿verdad? Y resumo de vuelta esto para poder cerrar. Emancipación consiste en realizar 3 ventas simuladas de ese hijo con una persona de tu confianza. En la tercera venta, porque es una, yo le vendo a Junior, Junior me lo vende a mí y yo de vuelta se lo vendo a Junior. En esa tercera venta, mi hijo cae en esclavitud como consecuencia de que sufre una capitis diminutio máxima. Por lo tanto, pierde la libertad, cae en esclavitud. Yo como padre lo que hago es manumitirlo, o sea, lo hago liberto. Entonces ahí mi hijo se convierte en sui iuris. Entonces en eso consiste el acto jurídico de la emancipación. Ya el hijo en este momento, una vez que era manumitido por el padre y era declarado liberto, ya no pertenecía o ya el padre ya no podía ejercer patria potestad sobre él. Preguntas, consultas, dudas hasta acá. Algo en lo que no haya sido claro o con lo que se hayan quedado de repente en duda. Junior, pregunten más por favor. Bueno, está bien. Vamos, Vale, esto, todo claro. bueno. Em, a ver, vamos a desarrollar un poco lo que tenés proyectado, porque es importante. Lo que tenés proyectado es status civitatis y familiares, unidad 11, dice, ¿verdad? Cuando hablábamos de los peregrinos, eran los extranjeros. Siempre al peregrino, o siempre al extranjero, mejor dicho, se le denominaba peregrino, ¿verdad? Eran habitantes de las provincias romanas, pero no eran romanos, no tenían derechos, no podían ejercer derechos públicos ni privados, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Caracalla? En realidad es, ¿verdad? Caracalla lo que hizo es, él era un emperador. El tipo tuvo el siguiente razonamiento. ¿Quiénes podían ser soldados? Los ciudadanos. ¿Quiénes pagaban impuestos? Los ciudadanos. Y como él vio que en Roma había millones de personas que no eran ciudadanos, tuvo una brillante idea. Le declaró ciudadano a todo el mundo para que todo el mundo pague impuestos y para que todo el mundo pueda ser soldado. Esa fue su lógica. Entonces, a través de un edicto, Caracalla declara a toda persona habitante en suelo romano como romano, con el solo objeto de que pague impuestos y sea soldado. Entonces, fue una excelente jugada que tuvo ahí, ¿verdad? Entonces, ese es el otorgamiento de ciudadanía, ¿verdad? A los súbditos del emperador. Esto ya hablamos. Está tu familia, ya hablamos de hijos de matrimonios ilegítimos, ¿verdad? Ok. Vamos a ver ahora la familia romana en sus diversas etapas. En realidad es agnación. Cuando hablamos nosotros de agnación, tenemos que hablar del parentesco civil que era transmisible solamente entre hombres. Eso es el parentesco agnaticio. Cuando hablamos de cognación, es el parentesco natural, o sea, de sangre, que ya contempla hombres y mujeres.
Cuando hablamos de afinidad, estamos hablando del parentesco que existe entre mí, ¿verdad? Y la familia de mi cónyuge. Es lo que sucede hoy, ¿verdad? El parentesco de afinidad solamente me incumbe a mí respecto de la familia de mi cónyuge. O sea, mi cónyuge, que es mi esposa, su mamá, que es mi suegra, su papá, que es mi suegro, ¿verdad? Y sus hermanos, que son mis cuñados. Ese es el parentesco por afinidad. Solamente yo respecto de la familia de mi señora. Mis padres no tienen, o mis hermanos no tienen ningún tipo de parentesco por afinidad con la familia de mi esposa. Tengan muy en cuenta esto. No existe parentesco por afinidad de mi hermana con la hermana de mi señora o de mi mamá con la mamá de mi señora. Eso no existe. El único parentesco reconocido por el derecho es el parentesco mío con respecto a la familia de mi señora. Ese es el parentesco por afinidad. Y obviamente el parentesco de mi señora respecto con mi familia, ¿verdad? Y la patria potestad, que es lo que decíamos al principio de la unidad que desarrollamos, que es el poder que tiene el pater familia sobre sus hijos, ¿verdad? Cuando hablamos de peculio, el peculio es ingreso, peculio es dinero, peculio es ganancia. Y según de dónde provenía, tenía distintos nombres, ¿verdad? El peculio profecticio era el que venía del padre. Era una especie de mesada, una especie de sueldo que le daba el papá al hijo, ¿verdad? El peculio castrense era todo aquello que el hijo o de lo cual el hijo se apoderaba como consecuencia de una conquista en un enfrentamiento, en una guerra. El peculio cuasi castrense era el ingreso que tenía el hijo como funcionario público. Y el peculio adventicio era el ingreso que podía darle la madre u otra persona generalmente al hijo, ¿verdad? Entonces, eso por peculio y tratando un poco de desarrollar lo que tenés acá en tu imagen, ¿verdad? Ahora, ¿están para desarrollar más o ya están cansados? Les pregunto. Porque yo sé que es sábado también y mentira farre hablando. Estamos para más porque no me quiero aplazar el viernes, profe. Bien ahí, esa la actitud. Muy bien. O si no te doy a mi cédula y vos te vas, profe. No, y yo ya soy viejo, mi rey. Vos tenés voz de joven. 40 tengo. De veras, sobre. Encima la profesora Karen me conoce. Bueno, sí, me anda ahí, sí. Bueno, vamos a arrancar ahora con la unidad 12, que es de tutela y curatela. Esto es re fácil. No se vayan a preocupar. A partir de la unidad 14 lo que tienen que empezar a preocuparse. Bueno, vamos a hablar de tutela y curatela. Les reitero, siéntanse libres de interrumpir cuando quieran. Pregunten. Preguntando uno aprende. Si algo aprendí en la Facultad de Derecho es que hay que preguntar. Bueno, vamos a hablar de tutela y curatela. Y voy a explicar la figura primero. Porque hasta hoy existe esto. Nuevamente volvemos a tocar dos instituciones romanas que hasta hoy perduran en prácticamente las mismas condiciones. La ley romana, que esencialmente es derecho civil, reconoce estado de vulnerabilidad en función a dos causales. Cuando hablamos de tutela, el derecho romano reconoce vulnerabilidad en función a la edad del sujeto. Cuando hablamos de curatela, el derecho romano reconoce vulnerabilidad en función a la salud psicofísica de la persona. O sea, si está loco, es ciego, es sordo, es mudo o tiene algún problema físico, ¿verdad? Entonces, la tutela es una institución romana creada para la protección de los menores de edad. La curatela es una institución romana creada para la protección de los desvalidos psicofísicamente hablando. Ese es el concepto. Si manejamos ese concepto, estamos súper bien. Y este cuadro yo lo hubiese puesto en la unidad 1, ¿verdad? Pero bueno,
Este cuadro les va a ayudar a entender cómo funciona el derecho romano. Es muy importante. No tiene mucho que ver con patria, con tutela, pero le vamos a buscar la vuelta. No sé por qué la profesora metió esta acá, pero tendrá su razón. Cuando nosotros hablamos de poder, cuando nosotros hablamos de autoridad en Roma, estamos hablando de potestas. Potestas, si quieren llamarle así, es la potestad, es el poder que ejerce el pater en distintos ámbitos de su vida. Cuando hablamos de manus, hablamos de la manifestación del poder que ejerce el hombre sobre su cónyuge, o sea, sobre su esposa. Cuando hablamos de patria potestad, hablamos del poder que ejerce el hombre sobre sus hijos y demás descendientes. Cuando hablamos de mancipium, hablamos del poder que ejerce el hombre sobre otra persona. Y cuando hablamos de dominica potestas, hablamos del poder que ejerce el hombre sobre sus esclavos. Entonces, para resumir, la potestas es el poder que ejerce el pater. Cuando nos referimos al matrimonio, esa potestas se llama manus. Cuando nos referimos al poder ejercido respecto de los hijos y demás descendientes, hablamos de patria potestas. Cuando hablamos del poder ejercido como hombre libre sobre otra persona también libre, hablamos de mancipium. Y cuando hablamos del poder ejercido por el pater sobre sus esclavos, hablamos de dominica potestas. Este cuadro es muy bueno porque les ayuda a entender cómo se dividía el ejercicio del poder en distintos aspectos de la vida romana, siempre mirando a la figura del pater como el actor central. Entonces, este cuadro está medio aislado, pero importante que lo entiendan. Ahora, vamos a entrar a hablar, y ahora sí entramos ya a hablar de tutela y curatela. Primero creo que vamos a hablar de tutela. Cuando nosotros hablamos de tutela, ¿qué yo les decía al principio de esta unidad? La tutela es una institución romana que trata de proteger al sujeto en estado de vulnerabilidad en función a qué factor? Al factor edad. ¿Qué pasa si un menor de edad, que en Roma era un menor de 14 años, no tenía padres? ¿Qué pasaba si no tenía padres? Se morían sus padres. ¿Qué pasaba con ese mitaí? Se quedaba desprotegido. Señor, no, No, sí, eso, profe, perdón, se quedaba indefenso, se quedaba vulnerable, se quedaba desprotegido. exacto. Pero el emperador emitía. Eso habías explicado, profe. A ver, discúlpame, si me elaboras la idea para... Que el emperador emitía una orden para poder darle al niño que quedaba Bien. en esta situación. Sí, cuando hablábamos nosotros del rescripto imperial en cuanto a la legitimación de los hijos, el contexto era este. Eso respecto a la unidad anterior y voy a explicar en qué circunstancias se daba el rescripto imperial. Se moría el padre del hijo. Entonces la esposa, la cónyuge, solicitaba al emperador para la efectiva transmisión de derechos del padre muerto respecto de su hijo, que el emperador legitime a ese hijo. Entonces el emperador legitimaba a ese hijo para que el hijo pueda recibir los derechos hereditarios del padre. Pero si ese hijo era menor de edad, no podía ejercer sus derechos él mismo. El hijo, es cierto, no tenía padre. Y el emperador, así como decías al inicio, discúlpame, no sé tu nombre, pero el emperador le decía a través de su rescripto que ese hijo es legítimo y que ese hijo tiene derecho a recibir la herencia del padre que murió. Pero ¿qué hace un hijo menor de edad? No tiene capacidad de hecho, no puede actuar por sí mismo.
Entonces, ahí es donde entra la institución de la tutela. ¿En qué sentido? En el sentido, en el sentido de asignarle un tutor a ese niño para que ese tutor pueda representarlo y actuar en función a los intereses del niño. O sea, la tutela lo que mira es el estado de vulnerabilidad en cuanto a la capacidad de la persona. Hoy supongamos que tengo 14 o 13 o 12 años, puedo celebrar contratos con esa edad. Yo puedo comprar un vehículo de Garden con 14 años. No lo puedo hacer. No, O si mi padre me dejó como herencia un Kia Picanto y yo tengo 12 años, yo puedo vender ese Kia Picanto yo con 13 años. No, no lo puedo vender. ¿De quién necesito para poder vender ese auto? Necesito de un tutor, porque mi edad no me permite ejercer por mí mismo la capacidad de vender eso que es mío. Entonces, por eso nace la necesidad de crear esta figura jurídica que es la del tutor. Y por eso quiero leer esta parte. Cuando hablamos de capacidades, dice, entre la variedad de capacidades, no sé si ven mi pantalla. Sí, ven. Entre la variedad de capacidades podían existir personas con plena capacidad. ¿Y quién eran las personas con plena capacidad? Eran las personas libres, romanas y sui juris. Ellas eran las personas con plena capacidad. Pero ¿qué pasa si vos eras libre, romano y alieni iuris o menor de edad? ¿Cómo ejercías tu capacidad? Y ahora vamos a ver que era a través de un tutor. Entonces, cuando vos tenés capacidades de hecho disminuidas, las podés tener en funciones a la edad, el sexo o la enfermedad. Me olvidé del sexo, cierto. La mujer, y lamentablemente suena muy machista por lo que Profe, señora, permiso, sí, consulta. te ¿Qué escucho. pasa si en una casa existen una familia que es de sangre y es legítima recibir cualquier tipo de derecho, ¿verdad? Cumpliendo mayoría de edad? Mm, Pero ¿qué pasa si hay otra familia que no es sanguínea, pero es una familia que está involucrada y tienen una vivencia en conjunto con la familia que sí es de sangre? En este caso, ¿podría haber algún tipo de herencia para esta gente que no es parte de la familia o por voluntad de una persona que diga, yo quiero dejarle algo a esta gente, yo quiero que ellos tengan autorización para dichos bienes? O si en este caso, esta persona que es titular de su inmueble, de sus cosas, de su propiedad, para ya sea vehículo, terreno, etcétera, no puede esta gente extraña venir a adueñarse de algo que corresponde de otra gente. Esa es una pregunta que me venían haciendo mucho en la oficina, por ejemplo, porque hay ciertos conflictos ahí en la casa de una conocida ujú. y quería saber en qué caso, o sea, que cómo se puede tomar esto. Híjole. Bueno, primero que nada, no quiero ser muy irresponsable en darte así una opinión con la información que me das, pero lo que sí te puedo decir con mucha certeza es que nadie puede apropiarse de algo de lo cual vos ejerces derecho de propiedad. O sea, dicho de otro modo, yo tengo un auto, ¿verdad? Por más de que vos vivas en mi casa y que ponerle que, no sé, tengamos la relación que sea, vos no te podés apoderar de mi auto, aunque yo me haya muerto y no seas mi familiar. Eso no puede suceder. El derecho en general en Roma y hoy tiene formalidades o tiene formas por la cual vos podés acceder a la propiedad de eso que era mío en vida, ¿verdad? Para eso existe el legado, para eso existe la herencia, que son mecanismos jurídicos por los cuales una persona en vida puede eventualmente realizar un testamento, que es una disposición de última voluntad, para que una vez producida mi muerte, vos puedas acceder a mi Kia Picanto. Pero si no existe un testamento y yo no tengo ningún tipo de relación de parentesco contigo, llámese matrimonio o parentesco de sangre, vos no podés ejercer ningún tipo de derecho sobre lo cual no es tuyo.
por el simple y sencillo hecho de que no tenés forma de probar la adquisición de derecho de propiedad de ese Kia Picanto. Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo adquiriste el Kia Picanto? ¿De quién compraste? ¿Quién te transfirió? No existe una formalidad. ¿Por qué? Porque yo no te dejé eso como testamento. Vos no compraste eso de nadie por ninguna escribanía ni a través de una transferencia protocolizada y registrada. Entonces no tenés forma de acreditar la adquisición de la propiedad, por lo tanto no podés ejercer dominio. Entonces eso se llama usurpación de propiedad, que es un delito penal, ¿verdad? Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero Sí, es lo que sí, sí. entendí, ¿verdad? Súper, 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 gracias. Bueno, pasando de vuelta a las capacidades, y voy a tratar de ser conciso porque a veces tengo que reconocer que me divago, discúlpenme por favor. En cuanto a las capacidades, cuando hablamos de capacidad, de lo que estamos hablando es de la facultad de ejercer los derechos, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de capacidad de hecho, es esa efectiva capacidad de ejercer por mí mismo los derechos. Eso es capacidad de hecho. Cuando hablamos de capacidad de derecho, estamos hablando de las facultades que me otorga el derecho a mí. Y voy a tratar de clarificarlo con un ejemplo. Yo soy ciudadano paraguayo, ¿verdad? Natural, nací en esta tierra. Yo a los 14 años era paraguayo, como hasta ahora, ¿verdad? A los 14 años yo tengo el derecho de votar. Yo tengo la capacidad de derecho de votar como ciudadano paraguayo natural. Pero yo puedo votar con 14 años. La verdad es que no. No puedo votar. Porque mi capacidad de hecho se ve limitada en función a mi edad. Cuando yo tenga 18 años cumplidos, o sea, haya llegado a la mayoridad, así ahí recién voy a poder hacer ejercicio, o sea, voy a poder tener capacidad de hecho para poder ejercer ese derecho que me fue dado. Yo tengo otro ejemplo. Yo tengo derecho a casarme. Sí, claro que sí. Soy paraguayo, puedo casarme. Pero yo puedo casarme con 15 años. No, no puedo. ¿Cuándo puedo casarme? A partir de los 18 años. Entonces, la capacidad de hecho, para cerrar la idea, es esa capacidad de ejercer el derecho por mí mismo. ¿Cuál era la limitante para el ejercicio de los derechos en Roma? El sexo, la edad y la condición física. Esas eran las razones que limitaban el ejercicio de la capacidad de hecho de las personas. Entonces, como Roma reconocía el estado de vulnerabilidad de esta persona, porque o eran menores de edad, o eran mujeres, o eran minusválidos por algún problema psicofísico, le protegía jurídicamente a estos incapaces con las instituciones de la tutela y la curatela. Cuando nosotros hablamos de la tutela, es justamente ese derecho, dice acá, fuerza y potestad dadas y permitidas por el derecho civil sobre una cabeza libre para proteger a quienes en razón de la edad o al sexo no pueden defenderse por sí mismas. O sea, tratando de traducir lo que dice acá la docente, es lo siguiente. Yo, como menor de edad, que no poseo padre o madre, necesito y estoy en un estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque nadie me representa. No hay nadie que ejerza patria potestad sobre mí. No tengo padres. Están muertos o desaparecidos. Entonces, ¿quién ejerce potestad sobre mí? ¿Cómo yo voy a velar por el cumplimiento de mis derechos si no tengo capacidad de hecho? Ahí nace la figura del tutor. Y el tutor es esta persona que va a velar por el efectivo cumplimiento de mis derechos. ¿De qué manera? Representándome jurídicamente. Existen dos tipos de tutelas. Señor, señora, ¿alguien quiere hablar? ¿Te puedo contar algo? Un segundo, Sí. 10 segundos. Claro que sí. Mételo nomás. Profe, yo tengo un vecino acá, uno coreano, que la mamá falleció, el papá, los niños, dos niños menores de edad, se iban al colegio, todo normal acá en Paraguay, coreano, pero el papá viajaba mucho y estaba muchos meses en Corea. Entonces los niños se quedaban acá con su tutor, un señor. Sí. Ahí está.
Entonces el tutor es el que ejerce la guarda, por así decirlo, de esos menores de edad que están en un estado de vulnerabilidad porque el papá va y viene de Corea. Entonces, si hay algún tipo de acto de representación que tengan que hacer esos niños, ellos no lo pueden hacer por sí mismos. Tienen que hacerlo los padres y en ausencia de los padres, los tutores. Esa es la figura. En Roma existían dos tipos de tutores. El tutor de menores, que era para el caso que estamos hablando ahora, y el tutor de mujeres. Penosamente en Roma, las mujeres no podían ejercer sus derechos por sí mismas. Sí o sí necesitaban que un hombre les represente, no importa su edad. Si la mujer tenía 10, 15, 50 o 60 años, en cualquier momento de su vida, la mujer necesitaba de un tutor. La mujer no podía actuar por sí misma, no podía representarse a sí misma. Entonces se hace necesaria la existencia de un tutor de mujeres. Lo mismo pasa con el menor, ¿verdad? Cuando hablamos de un menor de edad, y cuando hablamos de menor de edad en Roma, hablamos de 0 a 14 años. Entonces, cuando hablamos de un menor en Roma, necesita en este rango de edad, necesita de un tutor que le represente en el efectivo ejercicio de sus derechos. Y ustedes van a preguntar, ¿y por qué esto es importante? Porque un menor podía haber heredado fundos. Cuando hablamos de fundos, estamos hablando de inmuebles. O un menor pudo haber heredado patrimonio, esclavos, animales, granos. ¿Y cómo va a ser un menor de edad para administrar ese patrimonio? No tiene forma porque es menor de edad y su papá se murió. Justamente por eso heredó todo, ¿verdad? Entonces ahí nace la necesidad de buscarle un tutor porque su mamá lo es mujer y no puede porque es mujer. Entonces ahí nace la necesidad de buscar un tutor para que él le represente y cuide de sus intereses. Hasta acá vamos bien, me van entendiendo. Sí, profe, Sí. gracias, muy claro todo. Bueno. Yo hago esta pregunta recurrentemente porque no quiero que se pierda el hilo más del desarrollo. Cuando hablamos de la tutela de menores, tenemos que entender que Roma clasificó a los menores en dos grandes segmentos. El derecho civil actual también hace lo mismo. Cuando hablamos de menores, tenemos que hablar de infantes. Cuando hablamos de infantes, tenemos a los infantes menores y a los infantes mayores. Cuando yo hablo de infantes menores, me estoy refiriendo etariamente, o sea, en cuanto a la edad de ese menor, de un niño desde que nace, o sea, desde que tiene 0 años hasta 7 años. En Roma, desde 0 hasta los 7 años, vos sos un incapaz absoluto de hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que no podés llevar a cabo absolutamente ningún tipo de acto jurídico por vos mismo. Eso quiere decir incapacidad absoluta de hecho, no de derecho, de hecho. No podés hacer nada por vos mismo, significa eso. Ahora bien, cuando vos sos un infante mayor, o sea, entre los 7 y 14 años, tenés lo que se denomina una incapacidad de hecho relativa. O sea, podés realizar algunos actos jurídicos bajo la autorización de tu tutor. Entonces, cuando hablamos de tutela de menores, tenemos que entender que entre los 0 y los 7 años, el niño es un incapaz absoluto de hecho. Entre los 7 y 14 años, un infante mayor es incapaz relativo de hecho. O sea, puede celebrar cierto tipo de actos jurídicos con la autorización de su tutor. Hay una tercera clasificación que es para los menores próximos a la infancia y a la pubertad. Esta tercera clasificación se crea porque los seres humanos pues no somos todos buenos. Entonces esta clasificación se crea realmente o está diseñada o pensada, mejor dicho, para casos de comisión de algún hecho ilícito.
de algún acto ilícito. O sea, esta tercera clasificación de tutores menores es para que en el ejercicio de la tutela que el infante mayor haya cometido algún hecho ilícito, poder responsabilizarlo a él por el acto ilícito que cometió y no al tutor. Entonces se crea esta tercera clasificación para eso, ¿verdad? Para que si existe algún tipo de hecho ilícito, podamos entender que es el menor el culpable y no responsabilizarlo al tutor. ¿Por qué? Porque ¿quién es el responsable de la administración de los bienes del pupilo? El tutor es. Entonces, si el pupilo, que es el menor, comete algún hecho ilícito, él es el responsable. Entonces, esta tercera clasificación es al solo efecto. Pero no se preocupen tanto por esta tercera. Yo quiero que ustedes se centren en las dos primeras. ¿Qué es un infante menor y qué es un infante mayor? El infante menor está comprendido entre los 0 y 7 años y es un incapaz absoluto de hecho. El infante mayor es un menor comprendido entre los 7 y 14 años y es un incapaz relativo de hecho. Ahora bien, ¿cómo se puede otorgar la tutela? ¿Verdad? ¿De qué modo se puede designar a ese tutor? ¿Verdad? Y podría ser de tres, hay más maneras, pero estas son las tres principales que tenemos que saber. La testamentaria, la legítima y la dativa. Y acá hay, dentro de este orden, hay una cierta lógica. Y vamos otra vez al ejemplo, ¿verdad? Si yo soy padre de un niño de 3 años y yo sé que mi vida está en peligro por una enfermedad o por cualquier cosa, yo puedo dejar un testamento en el cual yo declaro que a mi muerte quiero que Junior sea el tutor de mi hijo. Entonces, de esa manera yo garantizo de que mi hijo reciba, obviamente, mi herencia y que Junior se encargue de administrar la herencia que mi hijo va a recibir. Ese es un modo de poder constituir tutela. La testamentaria, el derecho de nombrar tutor al hijo impúber era exclusivo del paters. En la época media esto va mutando y también la madre también adquirió esa potestad, ¿verdad? El tutor designado por este medio podía ser uno de los herederos. Entonces yo decía lo siguiente, más o menos así. Escribía mi testamento y disponía que mis herederos sean mis hijos, obviamente, y también sea Junior. Y que Junior se encargue de administrar los bienes de mi hijo menor de edad. Entonces en ese momento, en ese mismo testamento, yo le dejaba mi herencia a mis hijos y le hacía a Junior el tutor testamentario de esa herencia para que él, como mayor de edad, se encargue de administrarlo. Cuando yo hablo de hijo impúber, estoy hablando del hijo menor de edad. Cuando yo hablo del hijo puber, hablo del hijo que ya no es menor de edad, que tiene capacidad de hecho. Entonces ese es un término importante de aclarar. Entonces, la primera forma de designar tutor es a través del testamento, ¿verdad? Donde el padre nombra el tutor en su propio testamento para que a su muerte sea el heredero el que administre, heredero siempre mayor de edad, el que administre los bienes del hijo menor de edad. Ahora, ¿qué pasa si el padre no dejó ningún testamento? Es un problema eso. Entonces, a falta de testamento, por la ley de las 12 tablas, dice, al morir, el paters asumía el cargo el pariente agnado más próximo. No le era permitido renunciar al cargo. Cuando yo estoy hablando del pariente agnado más próximo, es más próximo a mí como padre. Entonces, si yo soy el padre de mi hijo y yo me morí y yo no dejé testamento, ¿quién es mi pariente agnado más cercano? Puede ser mi papá, o sea, el abuelo de la criatura, mi hermano también puede ser, o sea, el tío de la criatura, o mi primo,
que puede ser el hermano del hijo de mi papá. Entonces, lo que hacía era el derecho romano que a falta de un testamento busquemos a un hombre cercano en términos de parentesco a ese mitaí que se quedó sin papá, para que ese hombre cercano al mitaí en términos de parentesco masculino vaya a hacerse cargo de la administración de los bienes. Cuando yo hablo de menor de edad en términos de tutela y curatela, me estoy refiriendo al pupilo. El pupilo es este menor de edad quien es tutelado por el tutor, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien de ustedes habrá escuchado, él es mi pupilo, ¿verdad? Es una frase que se suele usar en el ambiente laboral principalmente, ¿verdad? El pupilo es una especie de protegido, ¿verdad? Hoy se usa como de una forma peyorativa, ¿verdad? Pero en realidad el sentido jurídico del término pupilo es el protegido por el tutor. Ese es el pupilo. Ahora, vamos de vuelta con la última clasificación, ¿verdad? Vamos con la tutela dativa. ¿Qué pasa? No habiendo agnados, pasaba la tutela a los gentiles. Esta es la lógica. Para cerrar la idea, y van a ver que tiene una lógica muy bien construida. Si yo soy padre de un niño y dejo testamento para que a mi muerte ese niño quede con tutor, genial, está muy bien. Ese niño tiene tutor garantizado a mi muerte. Pero si yo no le dejo testamento, o si yo no dejo testamento, entonces lo que hace la ley, por eso se llama legítima, es asignarle un tutor legítimamente buscando al pariente agnado más próximo, o sea, al tío, al abuelo, ¿verdad? De esa criatura. Ahora bien, ¿y si no hay tío? ¿Y si no hay abuelo? ¿Y si no hay pariente agnado cercano? ¿Cómo hacemos para buscarle un tutor a esa criatura? Pues bien, vamos a buscar a los gentiles, que son los parientes lejanos. Gentiles proviene de gens. ¿Qué era la gens? La gens era la familia en sentido amplio, o sea, esa familia lejana. Tu tío lejano, tu tío, el tío de tu primo, ese que está allá, bueno, ese es. A él le buscaba el derecho para que él, como tu familiar lejano, pueda hacerse cargo de vos, que sos un menor de edad, que te quedaste sin papá. Entonces, esta era la forma en la que el derecho trataba de buscar, de alguna manera, de encontrarte un tutor para que ese tutor resguarde de vos y administre tus bienes. Entonces, tres tipos de tutela. Testamentaria es a través de un testamento del padre. Legítima es a falta de testamento, vamos a buscar al pariente agnado, o sea, al hombre más cercano a vos para que él sea tu tutor. Y dativa, en caso de que no haya pariente agnado más cercano, vamos a buscar a tu pariente lejano para que alguno de ellos, siempre hombres, sea tu tutor. Esas son las tres formas o los tres modos por los cuales se puede designar tutor. Ahora bien, encontramos para tu tutor. ¿Cómo inicia la tutela? De esta manera, se presta un juramento de desempeñarse correctamente. Es una solemnidad, ¿verdad? En la que el tutor jura desempeñarse, cuidar los bienes, administrarlos, ¿verdad? Y se hace un inventario de todos los bienes. ¿Por qué? Porque él tiene que saber lo que está recibiendo para poder controlar, porque él tiene que hacer después una rendición de cuenta de lo que va a entregar cuando ese mitaí cumpla 18 años de edad. Entonces, al ser nombrado el tutor, entonces se inventaría todo lo que el menor tiene bajo su propiedad. Y al finalizar justamente esta administración, cuando el menor cumple 18 años de edad, y ese menor que hoy ya cumplió 18 ya puede disponer él mismo de sus propios bienes, entonces el tutor le tiene que hacer una rendición de cuentas y mostrarle todo lo que hizo durante el periodo en el cual el tutor ejerció la tutela. ¿Cuándo finaliza la tutela? Cuando se muere el tutor o el pupilo, porque sin tutor, si se muere tu tutor, no hay tutela. Si se muere tu pupilo, no hay tutela. Si al tutor
si el tutor o el pupilo sufren una capitis diminutio máxima, por ejemplo, ¿verdad? Caen en esclavitud, entonces como caen en esclavitud, pierden la libertad y no pueden ejercer ningún tipo de derecho. Entonces también la capitis diminutio, al igual que el fallecimiento, producen el fin de la tutela. O también cuando el pupilo, que es el menor de edad, llega a la mayoría de edad, la tutela finaliza. ¿Por qué? Porque la tutela solamente está creada o está preparada o está prevista, pensada para los menores de edad, o sea, para los incapaces de hecho en función a su edad y su sexo. En el caso de la mujer no sucedía eso, dijimos hace rato, porque la mujer tenía algo que se llama la tutela perpetua, ¿verdad? Porque por su condición de mujer no le era permitido administrar sus propios bienes, ¿verdad? Está perdiendo Olimpia con Ameliano, no te puedo creer, perdió Olimpia. Bueno, perdón. Ahora voy a aprender mejor, profe. No puede ser. ¿Cómo con Ameliano? Bueno, perdón, disculpen. Ok, entonces ahí finaliza la tutela. Si hay alguna duda, les repito, siéntanse libres de interrumpir. Ahora, hablando del ejercicio de la tutela en sí, ¿qué implica ser tutor de un menor? Ser tutor de un menor implica administrar sus bienes y cuidar de ese menor. Profe, Señora, te escucho. ¿qué diferencia hay entre el pupilo y tutor? No entendí bien. Sí, el pupilo es el menor. El pupilo es el mitaí que está siendo tutelado. Y el tutor es el mayor de edad que ejerce la tutela, la administración y el cuidado del pupilo. Esa es la figura. Perfecto, gracias, profe. Buenísimo. Entonces, hablando de la administración, ¿qué función tenía el tutor? Él se limitaba a la gestión y administración de los bienes del pupilo y no así a la guarda ni a la educación. O sea, su responsabilidad no era que se eduque la criatura, sí tenía que cuidarle, por supuesto que sí, pero realmente la función principal, por así decirlo, la relevante, era la correcta administración de los bienes de ese pupilo. Y en el ejercicio de la tutela, en función a que si ese niño era un infante menor o un infante mayor, recuerdan que vimos eso. El infante menor decíamos que era un incapaz absoluto de hecho. Un infante mayor decíamos que era un incapaz relativo de hecho. Entonces, cuando este niño estaba comprendido, cuando este pupilo se encontraba entre los 0 y 7 años de edad, o sea, era un incapaz absoluto de hecho, el tutor utilizaba una figura jurídica que se llama negotiorum gestio, o sea, es la figura bajo la cual el tutor actúa por su propio nombre en los negocios jurídicos del incapaz. ¿Por qué? Porque el menor, como está entre los 0 y los 7 años, es un incapaz absoluto de hecho. ¿Cómo se determina la incapacidad absoluta de hecho? Se determina a través de la capacidad de discernimiento. En Roma ya se reconocía que una persona a corta edad no tenía la capacidad de discernir. Y a medida que iba creciendo, iba adquiriendo mayor capacidad de discernimiento. Esa misma lógica se aplica hasta hoy. Cuando ustedes den derecho penal, van a ver que el grado de reprochabilidad de la persona está dada por la capacidad de discernimiento que tiene. Si yo estoy loco y estoy suelto por la calle y le mato a alguien, no me pueden meter preso porque estoy loco, no tengo capacidad de discernimiento. Pero si yo soy un francotirador y le mato a alguien por la calle, me voy a ir 30 años preso porque yo me dedico a eso. Entonces, la capacidad de discernimiento es muy importante. Por eso, entre los 0 y los 7 años, el derecho romano entendía que los niños no tienen capacidad de discernimiento, por lo tanto el derecho los hace incapaces absolutos de hecho, y ahí el tutor actúa por su propio nombre a través de esta figura que se llama negotiorum gestio o gestión de negocios. Ahora bien,
Cuando el menor era un infante mayor, o sea, estaba entre los 7 y los 14 años, decíamos que este infante mayor era un incapaz relativo de hecho. O sea, este infante mayor podía realizar algunos actos jurídicos con la autorización de su tutor. Simple autorización que el tutor prestaba al infante mayor para convalidar el acto realizado por el incapaz. Claro, el incapaz tenía 10, 12 años, ya podía o tenía cierto nivel de discernimiento y podía celebrar algunos actos jurídicos. Entonces el tutor se limitaba a controlar y autorizar, por eso se llama autoritas. Le autorizaba nada más ya a que el pupilo infante mayor, entre paréntesis, pueda realizar o llevar a cabo esos actos jurídicos. No podía enajenar. ¿Qué es enajenar? Enajenar es transmisión de derechos. El menor no podía enajenar sin autorización, quitar provecho de los bienes del pupilo bajo observancia del magistrado. O sea, yo como infante mayor, yo no podía vender nada sin la autorización de mi tutor y tampoco el tutor podía quitar provecho de los bienes del pupilo, porque la tarea del tutor era administrar los bienes del pupilo, no era enriquecerse con los bienes del pupilo. Entonces, si el tutor agarraba y se enriquecía y vendía todas las vacas del menor, el magistrado directamente lo metía preso, ¿verdad? Pero porque su tarea era administrar, no lucrarse con el patrimonio del menor. Entonces, eso en cuanto a la administración del patrimonio del pupilo, ¿verdad? Hablando de la tutela de mujeres, es lo que yo también les mencionaba al inicio, ¿verdad? Es al igual que la tutela de menores, es un sistema de protección tutelar que no cesaba con la pubertad. O sea, la tutela de mujeres era perpetua, iba durante toda su vida. Si bien se hablaba de autoritas del tutor sobre la mujer, esto era una mera formalidad lingüística, dice, ¿verdad? Porque en la época de Justiniano las mujeres ya se hacían cargo personalmente de sus negocios, desplazando así la figura, ¿verdad? O sea, esto tiene una explicación histórica, que creo que ayer la mencioné. La mujer se encuentra de manera permanente bajo la tutela del hombre. La mujer no puede realizar un acto jurídico sin la autorización del hombre. Pero ¿cuál era el problema? No había hombres. Los hombres que habían estaban muertos o en guerra o estaban todos incapacitados. Entonces, ¿quién era la que se encargaba de la administración de la ciudad? ¿Quién piensan que era la mujer que se iba al campo a sembrar, cosechar y vender las mercancías? La mujer era. Entonces, la mujer, por una situación fáctica, ya prescindía de la autorización del hombre. Ese era un mero formalismo que nadie le daba bola, ¿verdad? Entonces, directamente la mujer ya podía proceder. Pero en la norma, en el derecho, siempre figuró que el hombre es el que tiene que dar la autorización, ¿verdad? Era un formalismo que quedó ahí colgado, que nunca lo cambiaron, ¿verdad? Entonces, esa es la figura de la tutela. Es un sistema de protección jurídica para menores de edad y para mujeres. ¿Qué le importa a la tutela? La administración del patrimonio del pupilo. Y el pupilo es ese menor de edad que está comprendido entre los 0 y los 14 años. Si ese menor de edad tiene entre 0 y 7 años, a ese pupilo lo vamos a llamar infante menor. Si ese pupilo tiene entre 7 y 14 años, vamos a llamarlo infante mayor. ¿De qué manera se nombran tutores? 3 modos. Testamentaria, que a través de un testamento en el cual el padre, después, antes de morir, en su testamento nombra un tutor. Legítima, que si es que el padre murió intestado, o sea, sin testamento, la ley busca al pariente agnado más cercano para que se haga cargo de la administración de los bienes del pupilo, o si no hay parientes agnados cercanos, vamos a la tutela dativa, en donde la ley busca a los parientes más lejanos, o sea, a los gentiles, para que alguno de estos hombres, parientes lejanos, se hagan cargo de la administración del menor. Esa es la figura de la tutela. Y la tutela de mujeres, ¿verdad? Que es una mera
un mero formalismo porque realmente no existía. O sea, la mujer era la que al final movía la economía de Roma. Bueno, ahora, si es que no hay preguntas, avanzamos con la curatela. ¿No hay preguntas? ¿Se entendió todo hasta acá? De mi parte, no, profe. ¿No? Alguien creo que levantó la mano. ¿O no? Profe, te puedo hacer una consultita por Cla- curioso. claro que sí, mi rey. En caso de que se enajene por parte del tutor al pupilo, ¿quién es, o qué órgano regulaba eso? Espera, ¿me Puede puede... aprovechar, digamos, el Sí. tutor del Si el tutor se hacía en botadú y vendía los bienes del pupilo, sí, el magistrado, y ahí decía el mismo verde. el magistrado, Ah, el magistrado es una especie de juez que controlaba que eso no suceda. Y hay una figura que nosotros no estudiamos, pero yo te voy a decir, para que vos puedas ser tutor, tenías que dejar una fianza, una caución, una garantía. Te explico cómo funciona. sí o sí monetaria. Sí, claro. O sea, si vos querías ser tutor, yo te digo, ¿cómo vos te llamas, mi rey? Christopher. Christopher, si vos querés que yo te nombre tutor de Juan, déjame en garantía 25 millones de guaraníes. Y si vos no cometés ningún tipo de hecho punible y administrás bien la plata, al terminar tu tutoría, yo te devuelvo la plata. Ahora bien, si vos te mandás una macana y malográs el patrimonio de ese pupilo, esos 25 millones van a ser para reparar el daño que vos causaste. Eso se llama constitución de garantía. Es una fianza, una caución que tenía que dejar el tutor para que pueda ejercer la tutela. Nosotros no estudiamos eso, pero es importante que lo sepa, ¿verdad? Nunca está de más saber cómo funcionaba. Bueno, Yo se lo voy a... Sí, gracias, profe. dale. Ahora empezamos con la curatela. La curatela, al igual que la tutela, es un régimen de protección a vulnerables. Pero en este sentido, ya no estamos hablando de mujeres, ya no estamos hablando de menores de edad. Estamos hablando de personas mayores, ¿verdad? Pero que tienen algún tipo de incapacidad psicofísica. Puede ser que sean locos, débiles mentales, pródigos, personas por nacer, menores de 25 años en general, y toda persona afectada de algún impedimento grave que menoscabe su capacidad de qué? De hecho. La curatela implica el cuidado de la persona y de sus bienes. O sea, vamos a suponer que yo tengo un problema mental, ¿verdad? Que yo sufro de esquizofrenia o que soy un pródigo. ¿Quiénes son los pródigos? ¿Alguien sabe quiénes son los pródigos? ¿Tiene alguna idea? Sí, profe, los semidios. ¿Los qué? Los semidios, dice en el romano, estudié esa parte. Un No, pródigo, un semidios. no. El pródigo es el que dilapida los No, ese es prodigio. Sí, ese es el prodigio en realidad. A los prodigios eran una especie de personas discapacitadas y que tenían un problema. Pero los pródigos son los que dilapidaban los bienes que les eran dados, ¿verdad? Era el malgastador. Hoy se le conoce como fallido. El Código Civil todavía toma esta figura del derecho romano y le llaman los fallidos, ¿verdad? Las personas que, por ejemplo, quiebran empresas porque son malos administradores. Esos son los fallidos. Despilfarran, se van y apuestan, mujeres, apuestas, todo, farra, ese, bueno, ese, todo, ¿sabes? Bueno, ese es el pródigo. En Roma desde Roma ya eran los perros simpáticos, ¿verdad? Entonces, ese es el pródigo. También, Los cachafá, dice Christopher. los cachafá. Las personas por nacer también. Las personas por nacer, ¿quiénes son las personas por nacer? Las que todavía no nacen, las que están en el claustro materno. Ayer yo les decía en la clase, para los que estuvieron en la clase presencial de ayer, no me acordaba del término del hijo que estaba en el vientre de la madre al momento que moría el padre. Naciturus. ¿Señora? Naciturus. No, se llama hijo póstumo. Ayer no me acordé nomás, no sé por qué, no tuve un lapsus ahí, no me acordé. El hijo póstumo es ese hijo que está dentro del vientre de la mamá, pero su papá se murió.
A ese hijo se le llama hijo póstumo, ¿verdad? Entonces, para todas estas personas que tenían algún tipo de incapacidad psicofísica, estaban locos, administraban mal sus bienes, algún problema tenían. Entonces, para esas personas mayores de edad, era para las cuales estaba creada o pensada esta institución jurídica, para que cuide de la persona en función a su estado de vulnerabilidad, porque está loco, pues. Y también administre sus bienes, para que nadie se los dilapide. Y acá están los 5 tipos de curatela. Yo creo que hay más, pero la profesora los resumió en estos, ¿verdad? La curatela de menores de 25 años. Yo, si tenía 20 años, podía pedir que se me designe un curador. ¿Para qué? Para que sea una especie de asesor, una especie de ayudante, porque yo no me siento en capacidad de tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Para ciertos negocios. Vamos a suponer que yo tenía que administrar, no sé, 200 acres de tierra, ¿verdad? Y yo no tengo capacidad para hacerlo. Entonces, si yo era menor de 25 años, solicitaba la asistencia de un curador para que él me pueda ayudar, me pueda asistir a administrar esos bienes. Cuando hablamos de locos y débiles mentales, estas personas pues no pueden administrar sus bienes porque están locos, tienen un problema mental. Entonces el derecho les asigna a alguien que les cuida por un lado y por otro lado también administra sus bienes. Cuando hablamos del pródigo, ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Si alguno leyó la Biblia se va a acordar. El hijo pródigo era ese hijo que le pidió su... Sí, profe, muy bien. ¿Sí? El que le pidió su herencia al padre y se fue y gastó todo, ¿verdad? Entonces el pródigo es el que dilapidó los bienes de su padre o los bienes recibidos, ¿verdad? Entonces, como esta persona, visto que esta persona no puede administrar su patrimonio porque es un malgastador, se le asigna un curador para que el curador sea el que le administre los bienes y le enseñe a cómo administrar sus bienes. Cuando hablamos de las personas por nacer, hablamos justamente de los casos del hijo póstumo. Es aquel que estaba dentro de la panza de la mamá, ¿verdad? Pero se moría el padre al momento de la muerte del padre. Él es el hijo póstumo. No tiene papá y el mitaí está en la panza. Entonces, ¿qué hacía el derecho? Le asignaba un curador que cuidaba de la mamá embarazada hasta el momento del nacimiento del hijo. Entonces, durante el trayecto del embarazo de la mujer, el curador cuidaba del niño, naturalmente también cuidaba de la madre, ¿verdad? Y también hay otro tipo de curatela para otras incapacidades de hecho, para ciegos, sordos, mudos, tristes, sordos, mudos, enfermos, incurables. Entonces, para todas estas incapacidades, ¿verdad? Que son físicas, también existían curadores, ¿verdad? Porque un sordo mudo mucho no podía hacer. Imagínense hoy un sordo mudo, las limitaciones que tiene, y imagínense eso hace 2500 años atrás, ¿verdad? Entonces eran mucho más limitados, pobrecitos. Entonces necesitaban de alguien que les cuida a ellos y administre su patrimonio. Esa es la curatela, régimen de cuidado para personas mayores de 14 años en función a algún tipo de incapacidad psicofísica que les impida ejercer su capacidad de hecho. Para ellos está creada la curatela. Con eso terminamos esta unidad. Preguntas, dudas, consultas, reclamos. Muy claro para mí, profe. Bueno. Señora. Me escucho. ¿Verdad que no estoy viendo la pantalla? No, profe, excelente. Bueno, ¿se animan a hacer uno más o ya quieren cortar por hoy? Yo creo que ya quieren cortar por hoy. Porque ya es tarde también, ¿verdad? Pero depende de ustedes. Esta lección no es tan larga. Pero depende de ustedes. Bueno, está bien. Vamos a cortar entonces por hoy porque yo sé que ya estudiamos casi 2 horas.